podcast que estamos haciendo hoy. El tema a tratar hoy es ¿quién eres tú? Y pues vamos a primero presentarnos. Estamos aquí Con Eric Hernández. con Francisco. Los dos somos Franciscos. De hecho, también me Una llamo Pablo. nota para tomar en cuenta. Pero bueno, vamos a empezar hablando sobre eso. Y la primera cosa que vamos a presentarnos es cómo estamos de ánimo para hacer este podcast. ¿Te parece si empiezas tú primero, Paco? Bueno, pues yo me siento bien. Esta semana estuve haciendo Define varias... bien. No, pues bien. O sea, como cualquier otro día. No sé bien, no sé, no me siento mal, me siento bien. Nada, tal vez con un poco de hambre, pero me siento bien. Mm, yo me siento algo ansioso. Siento un poco de incertidumbre porque no sé cómo va a resultar esto. O sea, sé que va a salir bien, pero no sé qué tan bien va a salir. Algo ansioso, o sea, un poco nervioso tal vez. Pero mientras seguimos hablando, todo va a ir mejorando. ¿Tú qué Vale, dices? está bien. Bueno, pues te parece si pasamos al tema del podcast. Entonces, bueno, transición. Bueno, el tema principal del podcast es ¿quién eres tú? Entonces me gustaría empezar con tú normalmente cuando vas a presentarte en algún lugar, una entrevista de trabajo, con unos nuevos compañeros, unas nuevas personas, por lo general, tú cómo te presentas y te das a conocer quién eres cuando estás en este ámbito. Ok. Para empezar, sí siento esos nervios de empezar a hacer algo por primera vez. Son unos nervios que tengo siempre que empezar algo nuevo. Que voy a conocer a alguien, voy a ir a una entrevista de trabajo, mi primer día en algo. Son nervios que siempre experimento en cada nueva ocasión, pero los trato de controlar. Entonces, trato de escuchar música antes de llegar al punto de encuentro, al punto de quiebre. Trato de hacer algo diferente a lo que no hago normalmente. Por ejemplo, tratar de hablar con un extraño para que ese primer miedo de llegar con la persona que me va a conocer se esfume. Que veas que no es tan difícil llegar con alguien y decirle algo Oh, a un completo ajá, ese extraño. es el punto de vista de cómo te sientes pre-estar en el punto de inflexión, Ujú. pero lo que yo preguntaba era de cómo te presentas cuando ya estás con alguien nuevo. ¿Cómo me presento? Bueno, me gustaría ponerlo como en contexto, no sé si te parece bien. Por Ujú. eso empecé con esa parte. Entonces, primero voy a poner el contexto, que es lo que estaba comentando, pues son los nervios que siento al empezar algo nuevo, conocer a alguien nuevo. Ujú. Trato de hacer algo diferente antes de llegar a ese punto de encuentro, hablar con algún desconocido o más que nada eso, hablar con algún desconocido para que ese miedo, esos nervios se salgan y ya tenga la mente un poco más tranquila. Cuando estoy a punto de llegar, me detengo un poco porque realmente siento el corazón como empieza a palpitar por los nervios. Ujú. Pero una vez que toco el timbre, o una vez que toco la puerta, o una vez que entro a la sala, me siento tranquilo. O sea, es como de estar súper nervioso, dejar que los nervios me consuman todo lo que pueda, pero llegado el momento, llego y estoy más tranquilo, porque ya experimenté todos los nervios. Y normalmente lo que yo hago, lo que he hecho, la última vez que, por ejemplo, llegué a entrevistas de prácticas profesionales, es llegar y decirles, hola, buenas tardes, vengo a ver este asunto de prácticas profesionales, no sé quién me puede atender. Tratar de modular un poco la voz, tratar de ser un poco más amigable, un poco más, o sea, más cercano, que sientan que vienes tranquilo. Es lo que yo trato de hacer, modular mucho la voz. Hola, muy buenas tardes, me llamo Eric, vengo a ver el trabajo. Hola, buenas tardes, normalmente para cosas de trabajo. Al momento de conocer personas, pues trato de ser un poco amigable, trato de acercarme con un poco con delicadeza, no importa si es hombre o Ujú. mujer, y decirle, hola, ¿cómo estás? O ¿qué tal vas con esto? Vamos a estar juntos acá, ¿cómo vamos a trabajar? Ser un poco amigable, un poco abierto, porque eso le demuestra a la persona que pues estás tranquilo, quieres entablar conversación con esa persona y eso puede llegar
a desenvolverse un poco mejor. Es lo que yo he hecho y lo que recuerdo por el momento. O yo soy completamente diferente a eso, A ver, te escucho. porque yo normalmente no pienso en eso. Yo soy un caos cuando estoy en calle, cuando estoy en un pre hacer cosas. Ujú, Simplemente vivo en un mundo que estoy pensando siempre todo el tiempo en cosas. Siempre estoy pensando de qué voy a hacer, qué estoy haciendo, qué hice. Entonces, o qué voy a, no sé, o sea, siempre tengo algo en mente. ujú, Que entonces cuando llega el momento de hacer algo así, o una de dos, estoy embutido en, tengo muchos pensamientos de que voy a estar ahí, voy a estar presentarme, por lo general es eso, pero en otras ocasiones no, simplemente se da y simplemente pasas y llega el momento y lo vives. ujú, Entonces yo no planeo tanto eso, sino simplemente vivo el momento, vivo en cómo estoy, porque cada parte, en que, cómo te vas a presentar con alguien nuevo, es muy diferente. ujú, sí. Entonces no siempre estás mejor de humor o estás súper de humor. Entonces pues, el tema es que siempre trates de estar de humor. Pero pues cada presentación para mí es diferente. Ujú. Cada forma en que te presentas es muy diferente. Entonces, pero el tema que ahora quiero abarcar es cuando tú te presentas, lo primero que haces es un saludo, pero dices tu nombre y qué más. No lo recuerdo así exactamente, pero por ejemplo en entrevistas de trabajo, lo que sí hago, lo que he notado es que sí modulo mi voz, trato de ser un poco más amigable. Hola, buenas tardes, vengo a ver lo de empleo. Y yo no digo mi nombre hasta que me pregunten quién eres o cómo llegas acá. No es que llegue y diga, hola, buenas tardes, mi nombre es Eric Hernández, vengo por el trabajo. No, nunca he hecho eso. No, pero ese es un tema más profesional, pero digamos de un amigo. O más bien, no un amigo, simple, un desconocido. O cuando estás en, no sé si has estado en una nueva clase y cuando el primer día de clases que te sientas y Ah, no conoces a ujú. nadie. Pues es diferente el Exacto, contexto. Ujú, yo lo que quiero llegar es ese punto, porque sí es muy diferente presentarte y lo mismo que te digo, no es igual que te presentes con todos las demás personas, sino que en un ámbito donde pues es el primer día de clases, el contexto yo diría sería más ese. ok. Y que en lugar de que digas realmente quién eres, para darte a conocer un poco de quién eres, con quién creen que están hablando. Por ejemplo, en ese contexto, a llegar a un nuevo grupo social, mm, a veces, normalmente, que es lo general, siempre trato de pasar desapercibido. No quiero ser como que el que primero empieza a hablar con todos, sino que soy más tranquilo, más cauteloso. Llego, me siento y escucho que alguien empieza a hablar, que empieza a murmurar, y simplemente escucho hasta que llega el momento en el que ya puedo hablar. Por ejemplo, una presentación formal o forzada, por decirlo así, en el punto en el que tienes que hablar con alguien para hacer una actividad. Ahí sí es un poco más tranquilo, un poco más menos amigable el acercamiento que tengo, porque es más que nada, ¿quieres hacer un trabajo conmigo? ¿Quieres hacer esto conmigo? Con esa duda, con esa incertidumbre. Y por lo general es eso, o sea, ahorita no he tenido nuevos contactos, nuevos incursiones en nuevos círculos sociales. El único que recuerdo ahorita es mi llegada a las prácticas profesionales, donde sí, básicamente llegué, saludé y me quedé sentado, quedé un poco callado y empecé a ver cómo era el entorno, cómo era el contexto, el ambiente dentro de ese nuevo lugar. Y una adaptación bastante como natural, porque estaba una compañera que se llama Roberta y el ingeniero que es como que mi jefe, por decirlo así, que se llama Moisés. Y ellos me empezaron a hablar normalmente, como si fuera un viejo amigo. Entonces la adaptación fue más, eh, más amena, más natural, por decirlo Ujú. así. Porque también depende del contexto y de las personas con las que estés. Hay lugares en los que a lo mejor las personas son bastante, un poco calladas, un poco herméticas. Y por más que intentes entablar conversación o quieras romper el hielo como normalmente se dice, no logras conseguirlo.
pero en esa ocasión, que es la última que recuerdo, sí, o sea, fue llegar, buenos días, ya llegué, ya estoy aquí, saludar, una sonrisa en la cara, sentarme, quedarme callado, ver qué es lo que parecía, qué es lo que proseguía a continuación, esperar a que alguien más hable y ya como que liberar ese estrés y ya empezar a hablar con los demás. Eso fue, bueno, es lo que puedo responder de la última experiencia que recuerdo de incursionar en un nuevo grupo social. Mm. No sé, a ver cómo ha sido, por ejemplo, de tu último incursión en algún nuevo grupo social, cómo ha sido que te has comportado, cómo te comportas en esa última vez. Yo la verdad no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Cuándo fue, Simplemente por ejemplo, la última vez que hablaste con alguien que no conocías? normal, o sea, es que no conozco mucha gente. Simplemente, ese es un tema, pero la otra es que, pues, cuando yo conozco a alguien es primero inicias una pregunta realizando, o sea, de algún tema o no sé, o sea, podemos poner algo muy absurdo, que preguntar cómo está el clima, Sí, exacto. pero digamos que no tanto eso, sino más que nada es como de ayuda, es como de, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Pedir un poco de ayuda, ¿no? Exacto, entonces esa es una forma de acercarme a alguien, a decirle, bueno, para tratar de conocer a alguien nuevo, pero en sí, pues, como te digo, no depende de la situación. Hay muchas veces donde simplemente vas y empiezas a hablar y empiezas a conocer a alguien. Oye, disculpa, que no sé qué, y entonces así puedes conocer a alguien perfectamente. Pero en un círculo social, entorno de trabajo, llegar a la escuela, pues no, no he tenido ahorita ese placer, pero por lo general yo sí llego, pregunto y trato de conocer con quién estoy, para también calmarme esa inseguridad que siento internamente de si, por ejemplo, estoy en la clase correcta, no me equivoqué, o algo parecido. De hecho, podrías practicar tu experiencia de este nuevo curso que inició en enero. Llegaste a los salones, a lo mejor llegaste a un salón que no conoces a nadie, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué es lo que recuerdas? Es que Al llegar a ese nuevo grupo social, donde no conoces a el nadie. mayor problema de es que, como estamos a punto, o yo estoy a punto de acabar la carrera, simplemente ya conoces a todos. Y es de, si llegas, y sí, hola, ¿qué Mm, tal? Y pues, es muy diferente. Simplemente es volver a saludar y ver qué están haciendo las demás personas. Entonces eso cambia. Entonces, pero lo que volvemos al tema principal, que es quién eres tú, era más que nada para plasmar la idea de tú cuando te presentas, por lo general, dices tu nombre, dices, oye, pues también me dicen mi apodo de tal forma, o dices tus gustos, o puedes decir otras cosas que involucran el quién eres tú. Pero el tema, aquí vamos a empezar de tú, ¿cómo te dirías que quién eres tú? O sea, ¿cómo, cómo lo interpretarías? Pues, ¿quién soy yo? Yo soy eso que tú estás escuchando. Soy lo que tú puedes ver. Pero yo soy consciente, por ejemplo, esta parte de la conciencia. Yo podría decirte quién soy, a lo mejor desde ese primer recuerdo que yo tengo de mi niñez, cuando realmente fui consciente de quién soy yo. Porque cuando eres bebé no sabes, no tienes conciencia, no puedes hablar. Yo te puedo decir que soy una persona tranquila. Mm, me gusta, me gusta aprender nuevas cosas, me gusta experimentar nuevas cosas. No siempre lo he hecho. A veces me he dado cuenta últimamente que me afecta mucho la opinión de los demás. Estoy trabajando en eso. Pero pues yo soy esto, o sea, una persona, un ser humano que está aquí en este momento, trata de explicar lo mejor que puede esta pregunta, que sí es algo compleja, que de hecho sí creo que era mejor estudiar un poco antes de empezar esta parte. No sé si tú estudiaste, yo no estudié, pero podría respondértelo de esta manera. Pues soy esto, lo que estás viendo, lo que estás escuchando. No sé cómo tú puedas responder esta pregunta. ¿Quién eres tú?
Bueno, primero a mí me gustaría ponerlo en contexto, volviendo a esa parte donde dices realmente, al principio dices tu nombre y eso define quién eres tú. Eh, tu nombre Juan Gabriel, tu nombre Hernández y tus apellidos, entonces eso define realmente quién eres. Define, por ejemplo, también cuando nos presentamos decimos nuestras profesiones. Por ejemplo, puede ser, no, pues es que yo soy licenciado en tal cosa, he estudiado esas partes, entonces también eso no sé si te define al 100% también quién eres. Llegaremos a un mundo donde quiero hablar que sí, involucra, pero eres más que eso, ¿no? Eres más que un nombre, eres más que tu profesión, eres más que es esto que estás presentando ahorita mismo. Porque también tienes gustos y tienes sueños y experiencias. Entonces todo eso involucra realmente quién eres. Involucra el momento, involucra también, si tú llevaras un parche en el ojo, todo el mundo te diría y te involucraría como eres el chico del parche, el pirata, cosas relacionadas a eso. Pero en sí mm, también involucra una parte de lo que eres. Y aquí quiero poner en contexto de lo que habíamos visto anteriormente, que tú de 30 sartenes, de 30 sofás, o de cualquier cosa que tengas ahorita a la mano, o que tengas, que estés buscando en internet, definir de todo eso, tú quién eres, porque eso te ayudaría a saber realmente, o sea, y si de 30 sartenes, ¿cuál eliges? Eliges la roja, una amarilla que viste, una verde, entonces también eso te ayuda a definir tus gustos, tu identidad y el saber cómo eres. Creo que todavía no logro ponerme al mismo punto de vista que trato de exponer. Ujú. Igual, si te parece bien, podrías tratar de explicar tú, a ver, quién eres. Bueno, siguiendo todo eso, involucrando realmente lo que eres, lo que yo siento que soy, es que simplemente es un conjunto de todo. Es cierto que eres tu nombre, es cierto que eres tus gustos, es cierto que eres las experiencias que vives, luego el momento que estás pasando actualmente, tu pasado te define. Ese sería una pregunta muy diferente, porque tu pasado entra a lo que tú eres realmente. Eso es una pregunta importante. Pero definir, por ejemplo, el quién eres, yo me defino por esa forma. Yo me defino que soy en el momento actual que estoy viviendo, soy mi nombre, soy mis gustos, soy mi profesión, soy mis experiencias. Este, mm, ahora sí que el quién soy puede ser más complicado de expresar. Sí, exacto. Pues esta parte, sí, estoy de acuerdo en esa parte de que eres algo más que tu profesión, eres algo más que esto. A mí me gustaría decir que, por ejemplo, desde el punto de biología, pues eres un conjunto de células. O sea, tus brazos son células, todo esto son células. Tu cerebro son un conjunto de... no recuerdo cuál es la materia principal del cerebro, pero básicamente son células si te pones a pensar en esa parte. Y lo más grandioso, o lo que a mí me pone a un poco, me sorprende, es que de eso tan natural, porque todos estamos hechos de eso, todas las personas estamos hechos de eso, tengamos la capacidad de desarrollar una conciencia individual. Eso para mí es algo que me sorprende. O sea, ¿cómo es posible que desde que un bebé recién nacido llega un momento en el que es capaz de hablar? Gracias a sus papás porque lo están educando, gracias al contexto en el que está viviendo. Pero el simple hecho de que el bebé esté hablando o empieza a murmurar sus primeras palabras es algo que a mí me... Que eso cambia, que cambia el sentido de donde naces y Exacto. cambia incluso el acento y Sí, todo todo, todo. y incluso creo que la biología en cómo está tu cuerpo, porque
se han demostrado que no es lo mismo el llanto de un bebé de, digamos, de Latinoamérica, de Estados Unidos, a uno de Europa, a algunos de China. Cambia incluso es un poco la biología en donde naces, Exacto. en tus raíces. Entonces, creo que deberíamos pasar a cambiar ese podcast, a tener, a no tanto a definir quién somos, y un poco más a tener esas preguntas de qué realmente nos define. Porque como hemos visto, bueno, como he explicado hace un rato, es bastante complejo, pero es más sencillo si lo degradamos y lo ponemos por partes. Por ejemplo, la ropa que vistes, los conjuntos que llevas, también forman parte de ti. Esa sería mi pregunta. Sí, 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 igual yo me pienso ahora hay que justificar el por qué, sí. el por qué. Yo siento que la esencia de que tú vistes, las prendas que llevas, te definen, son porque demuestra un poco de tu mundo interior, un poco de quién eres y realmente si te interesa también, por ejemplo, tu aspecto físico. El cuidarte, pues ver a una persona y pues si digamos que muchas personas dicen que está mal que tú juzgues a una persona por, por el libro que tiene, por la portada que tiene, pero en sí realmente también nos define, porque te da mucho hablar de que si eres aseado, si tienes higiene, qué ropa usas, cómo te vistes. Por ejemplo, si te encanta vestir de pirata y vas por todas partes, pues eso te define y te define de una forma positiva y también negativa, como en cualquier otro aspecto, pero de, de las prendas que uses te van a definir si tienes aretes, si no, que si tienes pelo largo, si no, y entonces todos los detalles, qué playera usas, que, o sea, más que de qué color eres de piel también Ujú. involucra realmente esa definición de quién eres. Al menos eso es lo que yo siento de una de mi Ujú. parte. Algo también que me gustaría compartir es también la importancia que tú le das a cierto tipo de cosas. Porque al menos yo desde mi caso no le doy tanta importancia a la ropa. No, no me importa, por ejemplo, yéndonos por ejemplo a un lado muy extremo, muy radical, esta nueva palabra que se ha puesto de moda, el outfit. Pero, No sé si la has escuchado sí, mucho, sí, tu pero, outfit. pero también es muy importante, bueno, el outfit más que nada es lo que vistes, Ujú, pero más que nada te define, o sea, ahí te está definiendo si realmente te interesa algo o no. O sea, el que te vistas o te diga, pues a mí me da igual cómo me visto, eso define completamente cómo eres. ujú, A una persona que se viste con elegancia, o sea, busca su forma de ser en la ropa. ujú. Entonces, también lo define como es. Y ahí lo estás viendo. Por ejemplo, hay personas, que yo me incluyo, cuando vamos a comprar ropa, a mí me cuesta mucho. Me cuesta bastante estar buscando por todas partes y ver realmente qué quiero. Porque yo soy de las personas que no me pongo cualquier cosa. Yo sí busco ropa, quiero esto, me lo voy a poner, quiero que sea de calidad. Tomo muchos detalles en cuenta. Pero lo ven, esa parte, bueno, lo que yo veo es que esa parte también me define como persona. Me Ujú. define más bien en quién soy. Porque para mí la ropa es muy importante. Las prendas, los collares, los anillos, no sé. O sea, no sé fuera de, no sé, yo busco que sentirme cómodo y sentirme bien y verme bien. Yo siempre busco más o menos ese equilibrio. Ujú. Pero hay personas entiendo que no, simplemente les das una playera de cualquier tipo y se la ponen. Pantalones cualquier tipo se la ponen. Y tiene validez y eso también forma parte de ellos, porque es como son, así es como se definen. Ujú. Tienen en cuenta otros aspectos que tú tal vez no tomes, pero eso es realmente lo que te define como persona. También, o sea, es muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hacer la pregunta de ¿tus actos te definen? Sí, ahorita por ejemplo, retomando un poco lo que acabas de comentar, Ujú. la forma en que yo lo veo es, por ejemplo, partimos del punto de que cada persona es diferente y está educada de distinta manera bajo cierto contexto.
Entonces a partir de eso y a partir del entorno que está alrededor de esa persona, tú como individuo empiezas a generar importancia a ciertas cosas. Tienes como una especie de valores, una especie de conjunto que tú le empiezas a dar importancia. Entonces depende de las cosas que tú le des importancia y las prioridades que tú tengas personalmente, aunque las puedas identificar así claramente como dices tú en este caso Ujú. de que la ropa, o aunque no identifiques, por ejemplo, tu forma de caminar también te define. Sí, claro, o sea, todo esto te define, Ujú, simplemente te define. La ropa es un ejemplo, y puedes tomarlo a cualquier cosa, o sea, ya todo lo que usas, todo lo que entiendes, o sea, abarca tu forma de caminar, la ropa que vistes, las cosas que usas, dónde vives, todo eso también te define, también te involucra y forma parte de ti. sí, yo lo que quiero dar a entender, por ejemplo, sería que cada individuo tiene su propia conciencia, que le da importancia a ciertas cosas y que consciente o inconscientemente tiene una priorización de a qué cosas sí le da importancia y qué cosas no. En este caso, por ejemplo, mis actos sí me definen. Aunque muchas personas digan, bueno, esta frase, ¿no? De que eh, una acción vale más que mil palabras, ¿no? Que creo que sí estoy en parte en acuerdo con esa frase, pero igual también me gustaría, por ejemplo, tratar de desmenuzar un poco esa frase de que si yo el día de hoy estoy aquí, es porque a lo mejor lo acordamos desde un principio y es un acto que me define, porque si no estuviera aquí estaría en mi casa y ya sería completamente diferente. O sea, Ujú. es algo, llega a ser un poco abstracto, porque es tratar de abstraer más las ideas hasta que llega un punto en el que a lo mejor en mi conciencia, en mi cerebro, ya no puedo abstraerlo más. Pero me Mm, gustaría decir eso, que sí, realmente mis actos sí me definen. Yo sí estoy ujú. de acuerdo en que sí me definen los actos. A mí me gusta esa frase, bueno, desmenuzando más esa frase, la de un acto, ¿qué? Una acción vale más que mil palabras. Una acción vale más que mil palabras, porque esto podemos verlo desde dos puntos de vista. Este, el primer punto de vista que yo tengo sobre esa frase es que realmente, pues sí, como tú lo dices, puedes puedes decir muchas cosas. Dices que quieres hacer esto, quieres hacer el otro, puedes decir que ganas tanto y haces tanto, o sea, simplemente puedes hablar, Alardear, ¿no? ajá, alardear, Ajá, pero hacerlo es realmente muy diferente. exacto. Ponerte a hacerlo y ponerte realmente a estar haciendo todo eso, uff. Y yo la recomendación que uso personalmente para evitar eso es que pues, simplemente si quieres hacer algo, pues evita decirlo y Exacto. hazlo. Porque hay un poco de ciencia en esto, que se supone que cuando tú dices algo, generas un estímulo a tu cerebro Exacto. diciendo que mejor ya lo hiciste, Ujú. solamente por decirlo. Y entonces se crea o sea, genera esta, Es un sentido de recompensa. ajá, Aunque tú mismo se te... genera dopamina Ajá, prácticamente. ajá, exacto. Entonces ese sentido de recompensa hace que ya no quieras hacer las cosas. Exacto. Y porque da, Porque si te sientes gratificado en ese momento, ajá, da por hecho como que ya lo te hiciste. engañas a ti mismo. Te estás autoengañando a ti mismo. Exacto, entonces Ujú, es un problema muy grande que ujú. yo cometo mucho, la verdad. Que a veces que sí quiero hacer muchas cosas y las digo y Exacto. se va. De hecho, esa parte también, por un video que veo, comenta de la parte de psicología que comentan esta parte, que haz de cuenta, si yo quiero, por ejemplo, bailar y llego contigo y te digo, ¿sabes qué? Es que a mí me gustaría bailar. Y tú me dices, ah, sí, inténtalo, hazlo. Ese gesto de cortesía que tú me estás dando hace que libere dopamina de satisfacción. Y esa satisfacción es lo que yo sentiría al momento de decirte, ya estoy bailando. Y entonces lo que comentan en ese video es que lo mejor es que no platiques o que no compartas con los demás lo que realmente quieres hacer. O sea, sí lo puedes comentar, pero no diciendo realmente lo que te gustaría llegar a hacer, sino, por ejemplo, estoy trabajando en esto, aún no lo consigo, pero estoy en esto. Para que no caigas como en ese sesgo de que te estás autorrecompensando, estás celebrando una victoria antes de tiempo, más que nada. Ujú.
Y es algo que me parece muy interesante, que también creo que yo sí soy un poco hermético, trato de no compartir tanto lo que quiero hacer, que igual también podría ser un poco contraproducente, porque al menos desde como yo me comporto, eh, para mí es más fácil desechar algo que empezar algo espontáneamente. Eh, Muy pocas veces he actuado por impulsos, por arrebatos, para iniciar algo, pero muchas veces he dejado abandonado muchos proyectos. Y Como todos. por eso mismo de que no le comento a nadie, nadie sabe que estoy fracasando en esos proyectos. Solamente yo sé que, por ejemplo, a lo mejor no termine cierta Bueno, cosa. ese es un tema muy difícil porque no sé cuántas personas realmente digan sus fracasos. Porque realmente, o sea, si dices, no, pues es que estaba haciendo eso, pero fracasé y no pude, pero ya estoy haciendo otra cosa y lo dejé Ujú, abandonado. Por lo mismo que dices, pero pues yo siento que muchas personas igual no decimos en que hemos fracasado hasta que explotamos, hasta ujú, que realmente se nos sale y ya es de pum, explota ujú. todo y dices, no, pues es que ya no acabé esto, no terminé Ajá. esto. Entonces ahí es cuando llega ese punto. Pero en sí cuando lo estás pasando, yo siento que muchas personas nos guardamos Lo reprimimos, los ¿no? reprimimos Exacto. y tenemos esos sentimientos ahí guardados de "Pues ya no acabé". Ujú, Y si cualquier cosa, o sea, puede ser una tarea o cualquier síntoma, ujú. lo puedes estar, ahí, Exacto. ahí se queda. Yo creo que sí, a pesar de que acabo de decir que soy un poco cerrado, un poco, no sé, como a la defensiva, a lo mejor, por ejemplo, con mi familia a veces sí les digo a comentar, es que no me aceptaron en el trabajo, es que no he terminado la carrera, es que reprobé mis materias. Eh, es un poco de desahogo de compartir lo que me está pasando, porque a veces, aunque tú no hables, tu cuerpo está hablando, y a lo mejor tú no te das cuenta, pero estás todo el día callado, y no eres así normalmente. Estás de mal humor y no eres así normalmente. O Entonces, puede que sí, pero o ajá, sea, también define a cada persona cómo se siente. O sea, en tu caso es ese, que estás de una forma, pero puede ser otro caso completamente diferente, que cuando incluso no haces cosas, empiezas a hacer las cosas. ¿cómo? En cierto sentido de que ya acabaste o sea, de que no acabaste las cosas Ujú. y te genera frustración y entonces empiezas a hacer otras cosas Ah, ok, para como, para desahogar ajá, todo ese como para sentimiento. tapar el hoyo, ¿no? Con Exacto. otra cosa. Y cuando Ujú. lo típico de que, es que no acabé el tarea o que tengo que estudiar para mañana y mañana tengo este examen, te genera ansiedad y empiezas a limpiar tu cuarto, empiezas a Sí. hacer todo eso. Entonces o sea, esa es otra forma de expresar lo que pues, no hiciste o esa ansiedad que tienes, Ujú. esa angustia que tienes por hacer o por lo que va a venir de las cosas. Exacto. Por ejemplo, sería una buena pregunta. Si no hubieras fracasado ante tal situación, ¿eso te definiría o ya no te definiría? Todo te define. Yo no, yo al menos como lo veo, todo te define. Tus fracasos, tus derrotas, y tus victorias, porque mm, cuando tú, si acabas una cosa, te genera mucha dopamina, te generas tenía una super tarea, o sea, no sé, te imaginas, bueno, lo voy a comentar de yo este jueves, empecé mi tarea, la tenía que entregar para mañana, para el siguiente día, soy una persona que deja siempre las cosas para el último, entonces, por suerte me va bien, entonces no entiendo cómo me pasa eso, pero me emocioné tanto, o sea, el día siguiente sentí tanta adrenalina, porque es empezar una hoja en blanco y no saber realmente lo que tienes que hacer, estar perdido y después de tener 5 o 6 horas continuas de trabajo, tener una hoja súper llena. Bueno, más que nada en este caso me refiero a que tenía un documento en Word vacío, sin saber qué hacer. Y al final del día tuve un documento Word en unas 25 páginas llenas de escritura que yo acababa de hacer. ¿Cómo? No lo sé. Ujú, Pero también esa victoria te genera dopamina, te genera una parte de quién eres también, porque en ese momento cambia tu forma de ser, cambia tus rasgos. Por ejemplo, muchas veces yo juego videojuegos y entonces el ganar o perder una partida cambia tu estado de ánimo. El estar perdiendo muchas veces
cambia tu estado de ánimo a estar enojado, a estar triste, cambia completamente. Entonces, igual el ganar, o sea, el ganar, el ganar, y entonces te genera más otro estímulo y cambia tu forma de ser. Es lo que yo también veo que tener tus victorias, derrotas, cambia, Sí, cambia exacto. cómo eres. Sí, básicamente, pues yo lo vería de cierto modo como que estamos limitados hasta cierto punto porque estamos en un cierto contexto social, ya que está prefabricado con ciertas ideas, la cultura, que es la que Ujú. vivimos, y pues depende mucho de la capacidad que tú tengas para razonar, para de tomar decisiones. Si estás viendo que todos están haciendo esto, vas a hacerlo. O te puedes cuestionar el por qué están haciendo todos esto. Yo quiero hacer algo diferente. El ámbito social, esa es una parte que te influye a ti, o sea, ese es el punto de vista de cómo te influye, pero tú también influyes a la parte social. Sí, Y eso es también de la frase que habías dicho, que una acción hace más que mil palabras. una acción vale más que mil palabras. Vaya, no me acuerdo, No inventes. tengo mala memoria. Ajá, Pero lo que me puso, bueno, esa era la primera parte que quería comentar sí. sobre esa frase. La siguiente parte, Ujú. la otra, tiene que ver esa parte con el ámbito social. Porque, como bueno, también de hecho, lo que tú demostrabas que hay veces que no comentas lo que haces, pero lo reflejas. Entonces, tú al hacer ciertas cosas, al ir caminando, al estar haciendo simplemente el existir, va a contribuir a cómo formas parte y cómo te ve la sociedad, Sí, cómo también influyes en ese caso. sí, Porque tú al estar caminando en una ciudad, en este caso que está la pandemia, involucra a que, mira, ahí va otra persona que está saliendo de su casa exponiéndose a un riesgo que está latente en todo el mundo. sí, Entonces, ahí formas parte de la sociedad sí. y la sociedad te va a ver también de esa manera. No es lo que yo también veía de esa frase. Es algo rebuscado, pero Ujú. que te involucra. La casa donde vives, todo eso también involucra en cómo contribuyes y cómo ellos te contribuyen. O sea, es uno por otro. Exacto. Sí, pues es una frase que es muy conocida, es muy popular. Me da un poco de gracia que no la pueda recordar. Sí, o sea, sí, la he Ajá, escuchado, pero ahorita es como, no sé, simplemente se me va. ajá. Sí, pero, o sea, básicamente es eso. O sea, cada individuo contribuye consciente o inconscientemente al entorno en el que está Sí, viviendo. sí, o sea, o sea, entender por cierta parte que también eres parte del sistema, que Exacto. también eres, o sea, no sé, el decirte que soy uno más que está por ahí, Ujú. pues sí, somos uno más que están por ahí. Sí, de hecho también esa frase como que también busca un poco de resaltar, ¿no? El hecho de decir, ah, pues soy uno más. No lo sé. Si ya sabes que eres uno más, ¿para qué me lo estás diciendo? A menos que quieras rectificar que eres uno más. Pero creo que es algo que ya sabes, ¿no? O sea, al menos, por ejemplo, yo no diría eso de que soy uno más, porque yo ya lo sé. No quiero como que exponerlo para que tú sepas que estás tratando con alguien que es más del montón, Es porque yo ya lo que sé. eso cambia respecto a cada persona, como lo vea. O sea, lo que tú veías de frases no es la misma frase, o sea, no es lo mismo de tú cómo lo interpretas a cómo lo interpreta otra persona. Ujú. Y eso tiene que ver con la forma de ser cada quien, en la forma de que tú lo interpretas y sabes que yo ya lo sé, esto es para qué lo digo. Pero hay personas que créeme que saben, bueno, más bien sienten que son el centro del universo. Sí. Entonces ahí, si tienes una persona que tiene esa perspectiva y dices que si eres uno más del montón, que se siente el centro del universo, te rompe completamente el sentido de cómo te sientes. Ujú. Esa frase puede involucrar en cada persona un sentimiento o un- Una interpretación diferente, una más que nada. interpretación Sí, más que diferente. nada es eso. Que de hecho también yo creo, bueno, no es que yo crea, sino que
por lo que comentaste al principio, somos criaturas sociales, que nos gusta estar en contacto con los demás. Y ese contacto, ¿qué es lo que genera? ¿O qué implica ese contacto? Que tenga una atención centrada en ti. Entonces, realmente como seres humanos deberíamos entender eso. Que realmente nos gusta que nos escuchen, nos gusta que nos abracen, nos gusta que nos pongan atención. Eso no es malo. Lo malo ya es como que extrapolarlo o llevarlo ya hasta un límite muy... Es una palabra que también apenas escuché y que me gustó mucho, muy radical, muy extremista. De que yo soy diferente a los Ujú. demás y todos son una mierda porque no hacen lo que yo hago. En algún momento de mi vida creo que sí me identifico con esa forma de ser, porque igual despreciaba el hecho de que todos les gustaba el reggaetón, todos les gustaba el reggaetón, y pues a mí no me gusta el reggaetón, en este momento ya no me gusta el reggaetón, o no es uno de mis géneros favoritos, pero también ahí sí Pero, debo de admitir que yo he sido muy influenciable de acuerdo al entorno en el que me encuentro, de acuerdo a los grupos sociales con los que he frecuentado. Porque no, hace muy poco empecé a tener esta capacidad o esta habilidad, esta nueva habilidad de empezar a razonar y empezar a cuestionar por qué es que me estoy comportando así, por qué estoy hablando de esta manera, por qué pienso de esta manera. el inicio de un filósofo. Exacto. A mí me gustaría estudiar una segunda carrera, filosofía, periodismo o comunicación, pero O psicología. psicología también. De hecho, energías renovables también me llama mucho la atención. Pero sí admito que he sido muy influenciable por la sociedad, por el contexto, por todas las personas que han influido en mí. Personas que me han agredido física y verbalmente, han hecho que a lo mejor a lo mejor a mí me gustaba mucho hablar, pero el hecho de que alguien se haya burlado de mí por la forma en que hablo o por algún pequeño desliz que tuve en algún momento, hizo que mi acción fuera o que mis acciones fueran reprimidas. Y es algo que apenas me estoy dando cuenta, que sí, realmente, o sea, soy muy miedoso, la verdad yo sí soy muy miedoso, soy muy paranoico. No es que siempre muy pocas veces me he hecho el valiente, muy pocas veces he aparentado ser más de lo que soy. Y en algunas de esas veces que como que, es otra frase, ¿no? Que tienes los pies en el cielo, o se te van los pies del suelo, he terminado mal. Pero sí, o sea, básicamente es eso. Pero sí, es que volvemos a lo mismo. Es una parte, pues, cómo influye la parte social y tú cómo influyes a ella. Sí, O sea, es que es prácticamente una representación, un ejemplo muy bueno de cómo es la vida de cada persona y cómo es influenciable. O sea, esa parte que dices de sentirme el mejor de los demás y que decir que nadie es mejor que yo. Entonces, perderle respeto también a las demás personas. exacto. Entonces, también esa parte de definir quién eres, más bien qué es bueno y qué es malo, es algo complejo, pero yo diría que mientras hagas algo, cualquier cosa, y no lastimas a nadie, puedes hacerlo. Sí, Sin definir qué es bueno y qué es malo, porque si empiezas a entrar mucho en eso, es una gama de grises muy amplia. sí. Porque es bueno para quién y es bueno o malo para quién. Y luego, ¿en qué sentido? O sea, ya definir realmente bueno o malo, un blanco y negro, empiezas a darte cuenta que pues no, Ujú. no hay blancos ni negros. Que de hecho también sería verlo desde una parte ya social, algo colectivo. Sí, sí, A lo eso. mejor no por mayoría de votos, de que digan, ¿quién vota por eso que sea malo? ¿Quién vota por eso que sea malo? Pero de acuerdo a lo que tú eres capaz de razonar, eres capaz de tomar decisiones y mm, saber si lo que estás haciendo o lo que piensas hacer es, es algo que te va a ayudar a ti y que le va a ayudar a lo mejor a tu entorno, sin Mm, perjudicarlo de tal manera que llegue a ser algo ya, algo, ujú. algo realmente que no te gustaría que te hagan a ti. Ahí hay dos cosas, porque una, muchas veces actuamos sin pensar, simplemente vivimos y hacemos. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, Forrest Gump.
No sé si has Ah, sí, visto la película. la película. Sí, la A película, mí me sí. encanta cuando dice, tonto es el que hace tonterías. Ajá. Sí. Entonces, eso realmente también te define. O sea, si este, haces muchas cosas buenas, haces ciertas cosas malas, te va a definir realmente pues cómo eres. O sea, Sí. si haces muchas tonterías, pues eres un tonto. Ujú. Así, directo. Entonces, bueno, esa parte de esa película a mí me gusta mucho. ¿Hay una película que también trate esa parte de definir quién eres? ¿O que trate de responder esa pregunta? Esa pregunta, Ajá. película, ¿Alguna película o algo? ¿Algún contenido visual? pues en sí todas las películas definen quién eres. Pero más que nada se centra en el protagonista, ¿no? De O la sea, historia. sí y no, pero después también defines que todos somos protagonistas. O sea, es también meterte a que cada quien es el protagonista de su propio libro. De tu vida, ¿no? O Sí, sea, sí, de hecho hay una frase que igual, por ejemplo, a veces no sé si realmente no he conocido a alguien que piense que es como algo pedante, algo petulante, pero esta frase que dicen que te debes de amar a ti mismo, aceptar como eres, tú, físicamente como eres, cómo hablas, aceptarte, amarte, sí, pero pero, también hay gente más que es a- amar. ajá, Entonces, pero es que, por ejemplo, esa parte también he escuchado que muchos piensan que eso ya es narcisista, pero no, o sea, el narcisista es una persona que se piensa más de lo que es y se pone arriba de todos. Y el amarte a ti mismo es aceptarte, estar consciente de que tal vez no mides un 80, a lo mejor mides menos, pero eres así, ¿no? Y puedes comprarte zapatos más altos para llegar a un 80, pero te debes aceptar tal y como eres. No, o no, no sé qué piensas. Porque de hecho también esta parte que dices del amor, el amar, ese concepto es ese con... bastante complicado de detallar. Yo Pero creo que en es el tema, complejo y está muy tangiversado también por sí, el sí, medio en el que también. vivimos. Y pues es que Sí. también tiene muchas expresiones, también que, ¿cómo decirlo? O sea, muchas definiciones que podemos tomar de amor. Sí, eso seríamos para más adelante. Ujú. Debemos dejarlo un poco más para adelante, el No tema sé si del amor. no sé si te parece bien. Yo creo que voy a partir un poco de ventaja con esto si tú aceptas lo que te voy a proponer. Que puedas definir tres valores que a ti te definan como persona. Yo creo que parto con ventaja porque yo ya los tengo. Son cosas que pongo en mi currículum vitae. No sé si tú quieras tratar de... a lo mejor no tres, los que tú Ujú. quieras. Valores que a ti te definan como persona en este momento. Número uno, ¿qué es un valor? El valor es una acción, una forma de vivir que tú tratas de expresar con las personas que vives y el entorno. Porque aquí, ya, bueno, yo nunca me he preguntado esa pregunta, literal. Por eso me lo Así, quisiste así, refutar, así ¿verdad? suena. Sí, bueno, la verdad no, Ajá. nunca he pensado de cuáles son mis valores. O tres con los que tú te identifiques. Que tú Porque digas, que este valor es que representa también, muy gran parte de mí. porque es que el tema, el problema de valor es que es eso, de que no tengo claro qué es un valor y cuáles son los diferentes valores que hay. Ujú. Porque ese es mi problema de saber, o sea, dices respeto y justicia. ¿Justicia es un valor? Sí. Entonces, preguntarte de qué involucra y qué entra o no en parte de valores. Ujú. Porque yo por como soy una persona que entiende y respeta a las demás personas en que cada persona es un mundo, en cada persona tiene sus formas, pasa por diferentes cosas, pasa por quién eres, por quién es, o sea, es que es tan complejo que o sea, meterte a la cabeza de cada persona que hay que respetar todo eso. Ujú. O sea, en ese tema yo siento que respeto mucho el tema de las personas, el tema de lo que les gusta, el tema de lo que quieren, el tema de todo eso. Entonces yo diría que ese es un valor muy fuerte en mí. Ujú. Otro valor que Me no pon- sé si sea valor, porque me gustaría que fuera un valor, Ujú. más que nada es como si me gustaría, es que yo no siento mm,
algo, no sé cómo decirlo, este, por diferentes autoridades, por diferentes estatus, ni porque seas de un país diferente. Normas impuestas, no dogmas que ya Ajá, o están sea, prefabricados por la cultura, ¿no? yo soy mucho de romper esos dogmas, Ujú. de decir de qué importa si eres de México, qué importa si eres de España, qué importa si eres de Japón, porque a fin de cuentas yo no, yo soy de las personas que siente que pues, es una línea que nosotros pintamos, que dices este es mi territorio y ese es tuyo, y las personas que están en este territorio están gobernadas por o sea, lo entiendo cómo funciona todo el sistema, pero no me gusta. Yo, no, yo soy de las personas que no me gusta de cómo se siente. O sea, para mí todos son iguales, para mí todos son personas, para mí todos tienen sus mismos derechos de vivir y hacer lo que ellos quieran con sus vidas. Soy ese tipo de personas. Y el otro, el tercero que digamos, de hecho esos dos son muy parecidos, es el respeto, ¿no? Yo los puedo identificar como tolerancia e independencia. Oh, Todo lo que acabas de comentar te lo acabo de extraer en dos palabras. es que realmente no sé cómo, o sea, Ujú. esas son las palabras, como que, ¿cuáles son las palabras que identifican el valor exacto que quiero Ajá, representar? exacto. Y el tercero sería que soy una persona que se cuestiona todo, que le gusta preguntarse todo tipo de cosas, Ujú. que le gusta aprender, que le gusta sentir realmente que, no sé, o sea, saber por qué tiene esa intriga, esa, no sé, esa cosquilla que te da de saber, querer saber más. Ujú. Yo en el tema, por ejemplo, que te dije de la música, el tema que yo experimenté fue que quería saber, tenía hambre de saber por qué una música triste suena triste. Porque, o sea, ¿de dónde viene? ¿Qué te hace sentir que suene triste? Pues tiene muchos valores, tiene muchas cosas que hace que suene triste, que suene épica. Y en ese tema así de películas, o sea, cada vez indago más y voy redescubriendo tantas cosas. O sea, no sé, es un sentimiento que a mí me apasiona, que a mí me encanta, es conocer y entrar en un mundo nuevo donde no entiendes nada, donde te sientes perdido, Ujú. donde te sientes que no puedes, que te sientes que, no, que simplemente no das para eso. Y de momento irlo descubriendo, familiarizándote y ir conociendo poco a poco que te vas diciendo, wow, qué increíble Ujú. es ese sentido. No sé si sea un valor, eso yo no sé si sea un valor. La verdad estoy diciendo una parte que a mí me gusta Ujú. de cómo soy, de lo que me gusta, de quién soy, de lo que, o sea, algo que me apasiona. Eso es Ujú. prácticamente mi pasión. Buscar algo, una cosa nueva. O ese sentimiento de tener algo en blanco. También me encanta tener algo en blanco que simplemente no sabes cómo vas a hacerlo y acabas rellenando todo, acabas teniendo, o sea, es que tener una hoja en blanco puede ser tan frustrante, puede ser tan agobiante porque no sabes cómo atacar de esa manera una hoja en blanco, Ujú. pero también es emocionante saber que la vas a llenar y cómo la vas a llenar y qué es lo que vas a escribir, o sea, no sé. No sé, me explayé hacia otras cosas, no Ujú. sé si sean valores. Sí, de hecho yo pude identificar 5. De los dos primeros que te dije, puedo agregarles 2 y el último que acabas de comentar. Entonces ya no sé, o sea, sí es que entiendo que son Ujú. los valores, pero simplemente no los tengo definidos. No tengo definidos, es Ujú. que yo soy esto, esto y esto. O estos valores me representan. Con estos valores me identifico mucho. Pues sí, pero Si quieres te los puedo compartir. el mayor problema es ese, que Ujú. no conozco los valores. Ujú. Si quieres te puedo compartir los 5 valores que yo acabo de identificar de lo que has dicho. Van a ver cuáles son mis valores. ¿Te acuerdas del primero que te dije? No, No los sé. voy a escribir. El primero que dijiste fue tolerancia. El respeto, creo que la tolerancia incluye al respeto, porque la tolerancia hace que tú Ujú, seas uno mismo con tu semejante y con tu entorno. ujú. El segundo que dijiste fue independencia. No le ve sentido el hecho de que estemos regidos bajo ciertos dogmas, ciertas reglas, ciertas normas. A mí me gusta romper las reglas. Ajá, a mí no me gusta romper las reglas. De este también pude como derivar otro.
independencia, libertad. No sé cuál que te guste más, independencia o libertad. Que podrían parecer lo mismo, pero varían de uno a otro. Me gustan las dos, suenan muy bien. Tolerancia, independencia, libertad. El cuarto, introspección. Porque te gusta analizarte a ti mismo. Te gusta conocerte, te gusta conocer más cosas. Y eso te lleva a otro, que es sabiduría. Oh, El sabio también es un valor. también se puede tomar como valores. Es que de hecho Wow. están unos como que ya preestablecidos, pero tú también podrías tomar otra forma para que tú puedas representar un valor. Pero la Por sabiduría favor comenten si este sabiduría también es, es un es un valor. valor, porque Mm, es un buen tema. Sí, o sea, yo te identifico con estos 5 valores, por lo que acabas de comentar. Me Y los voy a anotar. te apuesto a que no, Sí, se me van a olvidar, por eso los voy a anotar. sí, te apuesto que se te van a olvidar. Y a lo mejor en un siguiente capítulo te los voy a preguntar y no te vas a Eso acordar. sí, yo soy una persona muy olvidadiza en respecto a nombres, respecto a cosas así. Ajá. Entonces me tengo que familiarizar. Y una vez que te los familiarizas, ya pues, te los acuerdas y sí, es más sencillo. Para mí esa es una forma de aprender. Ujú. Porque, no sé, o sea, tampoco es que se me quede toda la primera. Sí, exacto. Pero sí, es lo Pero que sí, yo por puedo. ejemplo, en esta parte, Ujú. yo sería mucho de que se me quede, que se me va a quedar es sabiduría. Prácticamente es ese Fue el último. porque no fue el último, pero fue porque me sorprendió. Me sorprendió Ujú. tanto que fue de, oh, Sí, te llegó un mm, shock en el cerebro que hizo que es, a tu amígdala sacara tu instinto de sorprendencia, de exacto. sorprenderte, y eso hizo que catapultara tu cerebro y lo llegara Sí, a tener sí, más sí, presente. ese me lo tachó ahí de, esto está chido. Sabiduría, ese sí me gustó. Ese me gustó. Pero sí, o sea, es lo que identifico, o sea, por lo que comentas es lo que identifico. Es como que una abstracción de todo lo que comentaste, resumido en 5 palabras. Ujú. Que de hecho, por ejemplo, esa parte también a mí me definiría. Comentas mucho que a ti te gusta investigar el por qué. Y es algo que me puse a pensar, creo que apenas ayer. A ti te gusta el por qué. Y creo que a mí me gusta el para qué o para quién. Por ejemplo, una canción, una composición. A ti te gusta saber por qué me genera triste, por qué me genera esa tristeza. Ujú. Pero creo que para mí es, ¿para qué está hecho esta canción? Para sentirte triste, para sentirte feliz, para hacer que te sientas alegre. O sea, podría sonar muy parecidos, pero son completamente Exacto. diferentes. Sí, es por qué y el para qué. Sí, sí, bueno, también lo pienso. Ujú, También, esa es otra cosa que también me gusta. También, si haces algo específico, ¿dónde lo involucras? En dónde se establece? ¿cuál es su destinatario? Ajá. Y cuáles son las posibles ramas o posibles cosas que donde se podía aplicar. Ujú, Antes tenía, por ejemplo, bueno, había un ejercicio que tú tomabas una lista y tenías, creo que 5 minutos para saber qué hacer con un objeto. Por ejemplo, un cinturón. ¿Cuántas cosas puedes hacer diferentes con un cinturón? Puede ser una cortina, puedes poner no sé, o sea, puedes poner un montón de cosas y ese también podría ser una parte para qué o para dónde va enfocado un objeto y dónde lo puedes involucrar y tantas las cosas que puedes hacer o sea, qué tan creativo puedes ser con ese objeto. ujú. Es otra parte también muy padre de saber. Sí, Y por ejemplo, cuando estás estudiando algo nuevo, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, ahorita con redes neuronales, entonces, ¿para qué? ¿A dónde se involucra? ¿para qué me va a Y, servir? ¿Cuál es su funcionalidad? pero bueno, simplemente no tanto eso, o sea, sí entendía eso, pero es que ponerme a pensar para qué se involucra me apasionaba tanto que era de wow, o sea, puede ser algo tan increíble, esto de las redes neuronales, que te motiva más para seguir estudiando. Ujú. Igual eso, ¿para qué? O sea, muchas veces cuando estudias matemáticas, muchas personas se preguntan, ¿para qué? ¿Por qué estudias quebrados? ¿Dónde los vas a aplicar? ¿Para qué estudias por porcentajes? Uf,
Ujú. Si vieras todo lo que aplicas en día a día matemáticas, o sea, muchas personas dirían que no las aplicas, o sea, que dices, es que no las aplicas, ¿dónde las haces? Yo las veo siempre, yo las veo donde voy, yo las veo donde esté, o sea, es que el problema es que es entender las matemáticas, por qué son las matemáticas, de dónde nacieron y para qué se utilizan, de qué nace la física, qué es la física. Ese es el problema de que muchas personas tienen, es para describir realmente cómo es nuestro mundo. Para eso son las matemáticas, para eso es la física. El tiro parabólico, la velocidad, todos son temas que hemos descubierto para relacionarlos de una forma lógica, para que nosotros también podamos entenderlos. Y muy importantes para saber después un futuro de qué podría pasar Ujú. y a cuánta. Por ejemplo, si acelero a más velocidad, ¿en qué tiempo llego? No lo puedes saber simplemente intuitivamente. No, Lo haces con exacto. matemáticas y entonces se puede volver tan complejo. No sé si has visto la película de La mente brillante. A Beautiful Mind. Ujú, esa Sí. mero, esa es. No, John Nash. John Nash. John Nash. John Nash. John Nash. Me encanta el final, amigo. Pero a mí me encanta, no al final, me encanta una parte donde él está haciendo las matemáticas, vienen unas palomas Ujú. y está escribiendo en un espejo cómo se comportan, Es cómo es el así, la fórmula comportamiento, matemática, ¿no? Algo así. la forma matemática para describir cómo se comportan las palomas. O cómo están jugando un partido de básquetbol Ujú. y él analizando esa parte matemática. Entonces, si te fijas, pues uno, está en todas partes. En cómo comemos una papa, en cómo se sirve un refresco. O sea, tiene que ver tantas cosas. O sea, que sea... O sea, es que involucra tantas materias, tantas cosas que es algo hermoso. Y digamos que también es una cosa que me apasiona, que Sí. me vuela la cabeza. Que es de, wow, en qué se involucra? Ujú. ¿En dónde está aplicado? Uf. Y luego también el saber por qué y cómo fue aplicado y cómo fue la historia. Wow, es otro rollo, completamente diferente. Hay una definición, algo, bueno, recuerdo algo que dijo, es el canal de matemáticas de España, derivando, no me acuerdo cómo se llama el chico, Mm, pero básicamente le preguntan qué son las matemáticas o para qué sirven las matemáticas. Y algo que recuerdo que dice él es que básicamente las matemáticas buscan patrones. Y a eso se reduce todo, buscar patrones, ujú, patrones, o sea, tú identificas un patrón, un comportamiento que está preestablecido, por decirlo así, y tú tratas de dar con una fórmula ujú. para plasmar ese patrón, Sí, sí. que básicamente es eso, y es algo que también me gusta mucho, Ujú. buscar patrones. Sí. Algo que me gustó mucho de esa película, que si es algo, es un poco choqueante cuando ves la película, tal vez puede ser un poco de spoiler, es el momento en el que llegas al despacho de John Nash y ves que todo está lleno de recortes en su despacho y están conectados porque él está buscando patrones, él busca patrones. Eso es algo que me llamó mucho la atención, o sea, me sorprendió la primera vez que lo vi y Ujú, sí, 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 es pero algo que me quedó muy... es que esas son las matemáticas. Buscar, por ejemplo, bueno, digamos que te preguntas que si compraste esto y compraste el otro y te cobraron tanto y luego volviste a comprar tantos productos, es una ecuación matemática muy básica que es este ah, o porcentajes, no sé, todos estos, todo tipo de matemáticas que vas viendo a través de la escuela, pues son aplicados. La diferencia es que no los has visto, has visto en dónde realmente se Ujú, aplican. Y como dices, son patrones. El sol, el día, la noche, luz, estrellas, y así cuantas cosas quieras que vivimos, ujú, cuántica, física, todos son patrones. Cuerdas, sonido. ujú. Y también antes de llegar a eso, antes de llegar a los patrones, pues es la capacidad de observar. No sé si sepas la diferencia entre... Hay unas diferencias entre observar y ver, Sí, ver o mirar. sí, la principal es de ver, que no prestas atención, O sea, ver simplemente... es únicamente el sentido que ya tenemos biológicamente Ujú, desarrollado para percibir las diferentes tonalidades de... ujú. La más grande diferencia Ajá. es prestar atención. Está en ese punto de
enfocarte en ver exactamente, en prestar atención en lo que pasa. Sí, es interesante. Es algo que también me gusta mucho. Yo no recuerdo que haya tenido esa capacidad de preguntarme para qué me va a servir, por qué es esto. Algo que dices que a ti te gusta romper las reglas. A mí realmente no me gusta romper las reglas. Trato de acatarme a lo que me están comentando. ¿Cómo me debo comportar si eso va a ser para mi bien y para el entorno en el que estoy? Ya sé, es que yo rompo las reglas porque me pregunto bueno, me hago la pregunta de, ¿quién hizo las reglas? Ujú, ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que no puedo hacer esto? ujú, Porque digamos que yo también he vivido, bueno, no sé, siempre me ha molestando mucho de que te digan, es que tienes que tener el pelo corto, es que tienes que vestir de uniforme, y entonces siempre están esas reglas de la escuela. A mí me molestaba mucho. Entonces yo ujú, siempre era de estarme quitando la camisa, estando, o sea, con mi propio estilo, con mi propia forma de ser. Es, intentando expresar, pues, mi mundo interior, entre ujú. comillas, de esa forma. Era mi forma de desahogarme, digamos, también. Entonces, no sé, siempre me ha gustado. Entonces, por lo mismo de que me gusta saber mucho, Ujú. me gusta saber más, yo pregunto quién hizo las reglas, ¿para qué? ¿Por qué están hechas? ¿Están bien hechas? ¿Sirven? ¿Acaso van a ser buenas para mí o simplemente son estatus que están poniendo para que yo quiera comprar algo? Entonces, soy mucho de preguntarme eso, de preguntarme de si es publicidad, prácticamente. Entonces, Ujú, me pregunto esa parte ujú, de querer, o sea, no querer estar engañado por los demás, ujú. porque, o sea, entiendo que, por ejemplo, algo de las reglas, las normas, ¿sabes para qué son las normas? Para forjar conductas, mantenerte a raya. Yo siento algo muy diferente por las normas. Las normas están hechas para hacer que las personas hagan algo que realmente está bien hecho. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de, yo qué sé, una tortillería, las normas están para que saques una buena tortilla, para que el consumidor tenga un buen producto y para que los empleados tengan ciertas protecciones, o sea, usar casco, usar cierto tipo de zapato, usar que el voltaje tiene que estar correcto en tal, ¿cómo se llama? En la máquina, o sea, cada parte yo la veo de las normas para que sea una forma más fácil de atender a este tipo de cosas. Y normalizarlo hace que todos cumplan un mismo régimen, o Ujú, sea, que todos estén, para que no tengas tantos problemas. Para eso yo veo las normas. Para, por ejemplo, que tienes que tener un extinguidor en una parte específica de la planta o no sé cuántos extinguidores tienes que tener en ciertos lugares. Entonces todos esos involucran normas para que tú estés seguro. ujú, O sea, no lo veo de, es que tiene que yo gaste, no, es para que tú estés seguro. Es para que si pasa, y ojalá no pase, pero si pasa, puedas combatirlo de una forma adecuada o que no haya ningún accidentado o que no pase no pasa a mayores ese problema que llegue a pasar. Pero esas son las normas. Para eso es formar un lineamiento. Por ejemplo, yo lo que he visto al poner un negocio es que si tú quieres poner un negocio, lo mejor es ponerlo linealmente, o sea, crear normas, crear un círculo donde seguir, o sea, ujú, inicia, haces esto, pasas esto y al final lo finalizas así. Y pues tienes que tomar en cuenta ciertos factores y ciertas cosas y es lo mejor para hacer un negocio. ujú. Para eso yo veo, bueno, ese es mi punto de vista de las normas. O sea, no solamente las rompo, o sea, no rompo reglas porque sí, porque, sí, es que un tema muy complicado
es el asesinato. Por Ujú. ejemplo, ¿romperías esa regla? Yo, Claramente, yo les digo que no, pero no sé qué puede pasar en el futuro. No exacto. sé qué puede pasar ahorita saliendo de tu casa, tal vez. Sí, sí. Entonces, Entonces, forma parte. ujú, Pero por lo general uno piensa que no. exacto. Pero para eso son las reglas, para saber qué es. Para... Para Bueno, tener un patrón de conducta ujú, preestablecido, lineado, exacto. limitado de cierta manera. Ujú, Yo nunca me he preguntado eso que tú dices de por qué, para qué, no, nunca. Yo recuerdo que mis papás me decían, no digas groserías, no te pelees, no juegues con niños grandes, porque te pueden lastimar. Y por lo mismo de que a lo mejor el miedo creo que es uno de los sentimientos más básicos que todos los seres humanos tenemos. Y por ese miedo de que a lo mejor me decían mis papás, te pueden golpear, te pueden pegar, no vayas a llegar tarde porque no te van a dejar entrar. Ese miedo a, a las posibles consecuencias ujú. hizo que me acatara, o sea, que obedeciera realmente las reglas. O sea, nunca me ha gustado romper reglas. Si me decían, por ejemplo, mi papá me comentó mucho, si tienes que llegar a un lugar a cierta hora, tú debes estar 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque tú no sabes si el tráfico va a estar feo, si algo se te puede pasar en el camino. Tú debes estar 10 minutos antes ahí, porque eso va a hablar bien de ti. Y es algo que, o sea, no escuchaba, sino que nada más oía, que también es una diferencia, ¿no? Entre escuchar y oír. O sea, solamente oía, no ponía atención a lo que estaba diciendo mi papá. Y llegó el momento de la adolescencia, de la pubertad Ujú. secundaria, que es cuando ya, lo general, todos pasamos por esa etapa rebelde, donde mi papá me decía nuevamente los mismos consejos. Si hay peleas, no te metas, te puede pasar algo. Yo te lo digo porque lo he vivido, no quiero que te pase nada. Y pues, en mi casa, en el momento que estaba hablando con mi papá, pues yo le decía, yo voy a hacer lo que quiera y a ti que te importa y no sé qué. Mi papá siempre desde pequeño me empezó a hacer esas pequeñas charlas de papá a hijo. Debes de comportar así, debes de ser educado, o sea, pequeñas charlas, ¿no? Para tratar de guiarte. Nunca lo cuestionaste. No, nunca lo cuestioné. Entonces, no es que lo haya cuestionado, sino que en algún momento, ya entrando en la secundaria, pero ya fue desde sexto de primaria, empecé a rebelarme de cierta manera ante las, los comentarios que me decía papá. Y no sé por qué lo hacía, yo creo que fue más que nada la pubertad, las hormonas. Y solamente fue en ese momento que empecé a como que a romper las normas que estaban establecidas. Eh, Llegué a secundaria, fue una etapa nueva, fue totalmente diferente a la primaria. La primaria fue la peor etapa de mi vida. Y ahí empecé a ver, por ejemplo, yo recuerdo que cuando entré a secundaria, los chicos de tercero parecían hombres. O sea, no eran, no eran niños, eran hombres de 1,80 que tenían voz súper grave y que te intimidaban nada más con eso. Y yo veía a algunos amigos que se ponían al tú por tú con ellos. Y es algo que yo nunca hice. O sea, recuerdo en ciertas ocasiones que algunos de tercero me, me agredieron verbalmente y yo solamente agaché la mirada y seguí caminando. No tuve ese valor para decirles algo porque dentro de lo que me habían inculcado pues yo los respetaba y sabía que no podía ni golpearlos porque me podían dar un golpe más fuerte. Mm, O sea, básicamente ahí en secundaria fue cuando poco a poco, o sea, más que nada es el contexto, los amigos con los que empecé a juntar, las personas que estaban alrededor de mí, veía que todos estaban rompiendo las normas. Algo que recuerdo mucho es que la profesora que nos tocó era como hay una palabra como el capataz de secundarios, no recuerdo cómo se llama. La prefecta. Era como la prefecta. Y esa maestra me tocó a mí. Y yo tuve mucho miedo porque escuché que mis papás le estaban diciendo que era la maestra más estricta de la secundaria. Y eso me dio mucho miedo. Entonces cuando llegué a esa clase, la profesora lo que hizo fue hacernos un examen así de la nada y sentarnos de acuerdo a la puntuación que hayamos sacado.
tenía al número 1 enfrente de su escritorio, al número 2, al número 3, y hasta atrás estaba el número 35, 40, no me acuerdo. Y cuando nos dijo la profesora que ese iba a ser el resultado del examen, me esforcé mucho en ese examen, porque yo en ese tiempo estaba muy preocupado por mis calificaciones, algo que quería un 10, quería sobresalir académicamente. Nunca pude estar dentro de los 3 primeros, siempre estuve de los 10 primeros, pero de ahí no pude. Algo que recuerdo que me afectó mucho es ver que los 10 primeros éramos muy callados. Si la maestra se salía, nos quedábamos callados. Y del 10 o del 11 en adelante, todo era como que más diversión, era más relajo, Más caos. era más caos. Y yo quería estar en ese caos, yo quería pues vivir algo nuevo. Y con las personas que estaban en ese momento en el número 10 no podía hablar. Todos estaban muy callados, eran más herméticos. Eran igual que yo de herméticos. Pero es algo muy, así como que muy incoherente. Soy hermético, pero no quiero ser hermético, pero no tengo la voluntad para dejar de hacer lo que tengo que hacer. Es algo muy, así algo complejo. Sí, no tienes... O sea, no... Es una incoherencia total que se está viviendo en el momento. Quieres salir, pero no puedes salir. Ajá. Y sí puedes salir, pero no lo quieres hacer, algo así. Ajá, tienes miedo de Ajá. hacerlo o algo te impide. Ujú. El punto es que como mis amigos eran número 20, número 30, me empezaron a hacer burla. Y es algo que recuerdo mucho. Que el hecho de que yo hiciera mis tareas, que estuviera sacando buenas calificaciones, era motivo de burla para ellos. Y ellos lo que hacían era compararse para ver quién reprobaba más materias. No sé si te pasó o Sí. lo recuerdas, de que Yo no, se- no reprobé ninguna Ujú. materia en En secundaria, secundaria, no, yo tampoco. pero, o sea, no sé, Ujú. tengo mi propia historia, pero... Ujú. Pero haz de cuenta, o sea, sí recuerdo eso de que yo sacaba 10 o 8 o 7 y ellos sacaban 4 y se empezaban a reír. Y llegaba alguien que sacaba 3 y se empezaban a reír más. Llegaba alguien que sacaba 2 y decía, no, este vato nos ganó. O sea, ahora sí que en el lenguaje de ese entonces de la secundaria. Y pues mi deseo, mi afán de querer estar con esos amigos que en la secundaria tenía, pues hizo que yo empezara a reprobar los exámenes a propósito. Y es algo que sí recuerdo mucho, que por el simple hecho de querer estar con ellos, empezar a probar a propósito. Y ese modus operandi que yo tenía de querer sobresalir en la escuela y todo eso, se empezó a cambiar drásticamente. A querer que me prestaran atención por la atención que ellos recibían. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de esta parte de que siempre estaba el payasito del salón. La profesora decía algo y tal cual como en la serie del Chavo, te remataba con algo y toda la clase se empezaba a reír. Y es algo que yo también quería, o sea, era falta de atención, porque pues, la adolescencia, ¿no? Adoleces de todo. Y yo quería eso. Y entonces poco a poco empecé a moldear mi carácter, mi conducta, mi comportamiento, para adentrarme con ellos, pero siempre fui el novato. Siempre fui el novato en varias cosas. Pero aún así empecé a romper reglas, empecé a llegar tarde a mi casa. Ahí fue cuando empecé a tomar cerveza, que yo no sabía cómo tomar cerveza. Y ellos ya tomaban cerveza y se burlaban porque yo no sabía tomar cerveza. Y empecé a cuestionar de cierta manera la autoridad, que en ese caso eran las maestras. Hicimos llorar a una maestra, yo también hice llorar. Eh, Empecé a insultar a un profesor. Y ahí fue cuando fue la etapa en la que empecé a como no preguntarme por qué lo estoy haciendo, sino a ir en contra de lo que está preestablecido. No, yo Ser, ser, tuve... ser más que nada, estás viendo que todo lo están Ujú. haciendo, que están teniendo atención, y yo también quiero estar ahí. Entonces fue más que nada eso, esa parte en la que sí empecé a romper un poco las normas, pero pues de ahí en fuera creo que hay algunas normas, reglas que no respeto, pero pues en general casi todas las trato de llevar. Mantenerme al margen de esas. No sé cómo ha sido tu No, o sea, sí experiencia. es normal. O sea, bueno, yo en mi caso te dije, no, yo siempre me cuestioné por qué. Y, o sea, saber por qué tienes que hacer ciertas cosas, Ujú, pero preguntarme si estaban realmente bien establecidas. ujú, Si tenían un... O sea, ver el por qué me están diciendo que haga esto. ¿Por qué no puedo romper esa regla? Por ejemplo, pasa mucho en música que
tú cuando aprendes los modos, las quintas y otras cosas, te dicen que tienes que si vas a hacer una canción y si quieres hacer una canción triste o o feliz, uses un modo dórico o un modo frigio. Entonces eso te permite que se, entre comillas, que hagas una canción de ese tipo. Pero ahí las reglas, es que, bueno, ahí el chiste, esa es la regla. Y el chiste de aquí es romperlas para que tú puedas crear cualquier música usando, por ejemplo, el modo que sea feliz, el modo feliz, hagas una canción súper triste. Y eso es lo que a mí me gusta. Ujú. Pero en ese caso, ese es un ejemplo, porque ya cuando tienes reglas de sociedad, como tú decías, de no llegar tarde, no sé, cualquier cosa, pues yo no me ponía a pensar. O sea, sí me lo pensaba, ¿por qué? No sé, o sea, yo entendí desde hace mucho tiempo que el tiempo que usamos es más que nada una referencia para nosotros, bueno, para nosotros, sentirnos en un sentido diferente, o sea, para que tengamos, ¿cómo explicar esta parte? Que, no sé, es el tiempo, por lo general lo sentimos más para nosotros mismos, o sea, es que no existe tiempo en sí lo que quiero llegar es que prácticamente, si tú dices nos vemos a las 5 es una hora que tú defines establecida por nosotros mismos, pero no está hecha para, o sea, realmente existe, no existe, Ese tú. es, es una forma en que nosotros nos medimos, es una forma en que nosotros vemos todo lo que pasa, Ujú. al menos esa es mi forma de ver el tiempo, por eso, no sé, o sea, siempre me pregunté, siempre sé como que siempre he estado pensando, Ujú. siempre he estado viendo, y eso es lo que he ido llegando, es lo Ujú. que he ido viendo. Sí, te digo, es algo que me sorprende porque mm, hace poco, hace muy poco, empecé a tener esa capacidad de preguntarme el porqué de las cosas. Siempre me he comportado de acuerdo a la capacidad que tenía en ese momento, porque la capacidad de razonar que tengo en ese momento no es la misma a la que tuve hace un año o hace 2 años. Igual, pues eso también te define Sí, como sí, persona. pero bueno, y eso me gustaría hablar de un poquito más adelante. Así que ya lo hablamos. A ver, El pasado te define, sí, define quién eres ahorita. sí, Sí y no. ¿por qué no? Sí te define quién eres el pasado, pero también, bueno, el no es más que nada un poco trampa, porque eres el mismo de hace 10 años. En esencia, sí, En esencia, sí. esencia. Yo diría que no. No eres el mismo, simplemente. No eres el mismo de hace que ibas en la primaria y vas a la escuela en la mañana, en la tarde, a ver cómo eras en ese momento, como tú mismo lo estás diciendo, cada vez que descubres partes o redescubres cosas que tú no sabías, cambia completamente tu forma de ser. Bueno, al menos la modifica en la parte que estás actuando actualmente ahorita, en este mismo instante. Y todo eso influye que comiste bien, estás enfermo, no lo estás, en cómo te sientes, qué has pasado, pues eso influye que si o sea, volvemos a enfocar todo lo que hemos hablado en el podcast, es que si, o sea, es que todo lo que has aprendido, todo lo que has hecho, te define a lo que estás haciendo en este mismo instante, Sí. pero no puedes ser el mismo que eras hace mucho tiempo, incluso el mismo que eras ayer, porque hoy eres una persona actualmente diferente. Bueno, para mí esa es la forma de definir quién eres, porque me hace sentir por una parte muy bien, porque te da un nuevo aire, te da un nuevo comienzo y te planta, o al menos a mí me planta, a vivir el momento. Aunque no sabes cómo va a llegar las cualquier cosa, puedes decir, no sé, muchas veces vemos películas donde pasan los protagonistas una tragedia y tú dices, no, pues yo lo viviría diferente, yo haría esto, pero en sí no lo sabes. Ujú. Realmente no sabes cómo vas a actuar, no sabes qué va a pasar. Si ves ese mismo incidente,
¿Por qué? Porque te cambia, o sea, porque también has vivido otras cosas, tienes otras ideologías, tienes otros valores que te cambian cómo presentarías un problema, cómo lo presentas. Y te va a cambiar también si en ese mismo instante no has comido, si ya comiste, si todo, o sea, la infinidad de cosas que te definen en ese momento se va a ver reflejada en el momento actual que lo estás viviendo. Ujú. Yo diría que sí soy el mismo en esencia. Hace tiempo estaba platicando con una persona y, por ejemplo, platicábamos esto de que cada persona es diferente. Y hay personas un poco más extrovertidas, un poco más sociables, por lo mismo que acabo de comentar. Y a lo mejor yo no soy tan sociable, pero si me empiezo a involucrar en el ambiente de estas personas que son sociables, Como Forrest Gump que dice que el que no hace tonterías, sociable el que socializa, ¿no? ajá, si yo empiezo a comunicarme con ellos y a convivir con ellos, Ujú. voy a empezar a ver que no es tan difícil ser sociable, pero tampoco voy a dejar de ser yo mismo por querer ser como ellos. Entonces lo que yo comentaba en ese tiempo, en esa charla, es que podemos intentar algo nuevo, yo puedo intentar algo nuevo, pero mi esencia no va a cambiar. ¿Por qué? Porque de niño tenía cierto comportamiento, saludar a las personas, que es lo que me decían mis papás, eh, ser respetuoso, no gritar, es algo que a mí no me gustan los gritos, no me gustan los gritos, no me gustan que las personas griten, trato de evitar esas situaciones. Y yo sí te puedo decir que mantengo mi esencia. Y por ejemplo, he escuchado, bueno, hay una palabra, una algo amorfo, algo que Ujú. no tiene forma. Entonces yo podría definir así la esencia de cada persona. La esencia es algo amorfo, algo que no tiene forma, pero que en cada punto de tu Algo vida que cambia. es algo que cambia. Imagínate que es, por ejemplo, esta forma, así como lo tengo, esta es mi esencia. Pero después de cierto tiempo cambió, o sea, es algo amorfo. Ujú. Esa esencia no va a Sí, sí, cambiar. porque, Básicamente esa esencia no va a cambiar y es algo que tú debes de aprender y saber cuál es tu esencia. o sea, volviendo al tema de amarse a uno mismo. Exacto. Que, o sea, es algo que a mí creo que me causa un gran impacto, por decirlo así, porque yo sí creo que he sido fiel a mi esencia. Sí, ante ciertos eventos he actuado de manera que no suelo actuar normalmente. He sido más extrovertido en ciertas etapas de mi vida. He sido más hermético, más huraño, más ermitaño en otras. Y eso me ha definido. Y dentro de mi mente, dentro de mis pensamientos, a veces yo suelo hablar, bueno, todos hablamos con nosotros mismos cada cierto tiempo, pero a lo mejor es algo muy pedante de mi parte, el hecho de que yo esté consciente de que si he actuado así es porque realmente quería ser un huraño en ese momento y quería estar criticando a mi entorno en ese momento. Y si en cierto tiempo yo fui súper extrovertido y tenía gran popularidad con mi entorno social, es porque en ese momento yo sí lo quise hacer así. Sí, pero Y... al fin de cuentas eso es lo Ujú, que buscamos. O sea, tus objetivos también te van a definir. Porque si tu objetivo es ser sociable, ujú. vas a cambiar, como dices, tu esencia. No, yo creo que Bueno, la esencia, mm, bueno, sí sí cambia, cambia porque es amorfa, sí, pero no es que, pero se moldea, digamos, a ser más sociable. exacto, es como una base Pero que ya, es que la palabra cambio siento que lo tomas como si cambiara una esencia y cambiara a otra. ajá, No, lo que yo digo de la esencia es que cambia su forma en cómo, o sea, se se modifica, moldea, o sea, se moldea a ujú, una nueva exacto, situación. exacto, exacto, a moldear, Ajá, a sí. moldar, De hecho, la palabra ujú, correcta sería se moldea a una ajá, nueva situación. exacto, Entonces también tus objetivos moldean tu esencia. ujú, Y de hecho eso me gustó porque al fin de cuentas somos nuestra esencia. Y por exacto, eso nos resulta o nos resultaba y nos va a seguir resultando muy difícil definir quién eres tú. Dar respuesta a, a esto que estamos ujú. diciendo de tu esencia, o sea, saber de qué tan diferente es tu esencia de mi esencia.
cómo está ahorita. ¿Cómo O está sea, ahorita y cómo podría estar mañana? es No lo algo, es sabes. algo amorfo, que no va a tener eh, una, una limitación porque la esencia evoluciona, o sea, es algo amorfo que no tiene forma, pero es algo que ya está innato en ti. Yo creo que está innato en ti desde el momento en que ya empiezas a ser consciente de ti mismo, porque Es que yo creo que está sí. innato en ti, sí, desde consciente, pero es que también desde que te moldean. O sea, Ujú. tu esencia también de cierta forma es implantada por el lugar Mm, donde naces. O sea, lo que te decía, un llanto de un bebé suena ok, sí, sí. biológicamente Ujú, muy diferente ujú, de, del país donde nace. sí, sí. Entonces la esencia también moldea desde que tú naces, ya está de cierta forma moldeada. O sea, ya está un poco predefinida, pero es que eso no limita a que siempre sea así, Ujú, sino que en el transcurso del tiempo tú la cambias exacto. según tus objetivos. Porque digo, al inicio tú puedes, cuando naces, hay niños, cuando tienen que hacer algo, son muy inquietos. Hay otros que son más pasivos y hay otros que simplemente son huevones y, o sea, cada quien es diferente. Ujú, Entonces, cada niño se vuelve muy diferente y ahí entiendes que tiene una esencia muy específica. ujú, Pero ya está, o sea, nació con esa esencia. ujú, Hay personas que nacen siendo muy hiperactivas. Y pues hay dos formas de volverse un cierto tipo de persona específico. O naces o te haces. Muchas personas critican a los gays y siento que esa parte, muchas dicen que se nace o se hace. La verdad es, como vemos de la esencia, yo lo diría que este se hace. O sea, puedes nacer, ujú, pero también no hay, no te limita a que si tú naciste con una cierta esencia, una esencia predefinida, que tú después la puedas cambiar porque la quieras cambiar. ujú. O más que nada, en lugar de esencia, biológicamente. Biológico entraría todo tu cuerpo. Es que esencialmente, bueno, lo que yo estoy tomando esencia es todo, Ok. tu cuerpo, tus Ujú, cosas, o sea, ya la esencia ujú, de ti mismo, de yourself, ujú, que lo estoy poniendo más que nada como en inglés, ujú. es todo, El conjunto. todo el conjunto que El te rodea, tangible y el intangible. el tangible e Ujú, intangible, es tu esencia, es que es, ujú, y es por eso que es tan complicado ujú. describirte quién eres, porque Ok. involucra todo Ujú, esto, involucra tantas partes que, y bueno, de cierta forma, lo que a mí me gusta de esto es verlo que pues, todos tienen esa esencia, y es que todos la moldean a como, no, bueno, moldean porque por situaciones inversas y por situaciones propias, o ujú. sea, externas, Ajenas a ti. ajenas a Ujú, ti, moldean tu esencia, ujú. y que también tú moldeas tu propia esencia, Ujú, por lo que ya habíamos dicho. sí. O sea, es tan Ujú. complejo. Sí, de hecho yo lo veía más de un cierto modo abstracto, algo intangible, Ujú, algo que no se puede tocar. Para mí eso es mi esencia. ujú. Yo lo definía, bueno, yo lo estoy tomando de todo. Ajá, exacto. O sea, tu intangible, tu Ajá, tangible, exacto. todo. O sea, todo o sea, prácticamente, bueno, digamos que la esencia es eso, Ujú, pero es juntar todo eso con todo lo demás, define quién eres. ujú, exacto. Porque yo lo tomaría. ¿Te acuerdas de esta parte de es de Kierkegaard, que él te habla del infinito y el finito? Ujú, Que el infinito es la infinidad del universo, la posibilidad de todas las vidas que puedes tener o las acciones que puedes estar haciendo. ujú. Y el finito, pues es lo que estás haciendo en este momento. Algo similar a eso. No podría tener una palabra para el finito en este caso, que en esa analogía, por ejemplo, el infinito sería la esencia que yo acabo de comentar, Ujú. y mi finito no tengo una palabra para eso. Para ahorita en este momento, pero a lo mejor sería lo biológico, que es el cuerpo, Todo lo físico, porque Ujú, también habíamos dicho que tu ropa también te define. Tu casa, ujú. tus objetos. Sí, es que de hecho eso sí te define. Entonces Ujú, también, al fin de cuentas, si lo involucras esa parte de finito y infinito, se genera ujú. quién eres tú. Tanto la parte social también incluso hay. También eres tus amigos, ¿eh? Así que, Sí, bueno, no lo pregunté, pero
supongo que ya te da por intuición, ¿no? Que pues, también somos esa parte social, tus amigos, tu familia, todo lo Sí, demás también te define. sí, hay una imagen, bueno, en redes sociales, representan a dos figuras humanas, pero como si fueran rompecabezas. Y entonces ahí lo que ponen es la leyenda, a veces estás tan, a veces las personas tratan de complementarte, aunque ellas se queden más vacías que tú. Y una imagen que está un poco más vacía porque le faltan más piezas, te está dando una pieza que le falta a la segunda imagen. Y es básicamente lo que comentas, porque realmente el hecho de estar conviviendo con ciertas personas también te da una nueva forma de que tú aprendas. Yo creo que, bueno, es algo que también pienso, que tú puedes aprender de dos formas, por experiencia propia o por experiencia ajena. Pues esta es la parte más, o sea, el ejemplo más básico, que es el que tú dices cuando estabas en secundaria. Porque querías, o sea, si te fijas la esencia, se moldó porque tú querías ser más sociable, tú querías volverte como esas personas. Ujú. Y en sí, pues esas personas este, te dieron de su esencia para que tú Exacto, cambiaras tu esencia. exacto. Si te fijas, tú querías que te prestaran atención, querías ser el chistoso del salón, Ujú. pero pues, por eso, bueno, por esa parte que dices que estás dando un rompecabezas, otro rompecabezas. Ujú. Básicamente es eso, o sea, le das una pieza de ti a alguien. Creo que a veces podemos ser conscientes de cuando, por ejemplo, una persona es muy relevante en nuestras vidas. Hay personas que las conoces y empiezas a hablar con ellas y te das cuenta de que te están enseñando algo nuevo, te están aportando algo nuevo. Y hay otras personas que, aunque tú no seas consciente, también te están apoyando de cierta manera a seguir con tu camino en tu vida. De este libro que te leí, bueno, que leí, que son las 5 personas que conocerás cuando vayas al cielo, habla de eso, de que antes de que llegues a tu cielo, vas a conocer a 5 personas que influyeron en tu vida, consciente o inconscientemente, y cómo sus acciones hicieron que tú tuvieras la vida que tuviste. Y es algo que me gusta y también es un cuento. No recuerdo muy bien cómo va la frase, pero dice que habrá personas que se lleven un poco de ti, pero no habrá personas de las que no te dejen nada. Y eso es la prueba de que dos personas no se encuentran en esta vida por casualidad. Y me gustan mucho esa parte de los cuentos, la literatura, la escritura, la lectura, porque las personas que escriben eso son personas que tienen una gran capacidad para plasmar ciertas metáforas, ciertas analogías, ciertas historias, que en este caso que es un cuento, te hace sentir un sentimiento y te pones a pensar en lo que acabas de leer o que acabas de escuchar y puedes llegar a la conclusión de que es cierto, que cada persona que conoces, que interactúa contigo, básicamente que interactúa contigo, te está aportando algo y tú también estás aportando algo a ella. Y ahí podría ser bueno para que tú empieces a entender que lo que comentábamos, ¿no? Lo que vamos a repetir otra vez, que tú afectas al contenido o al entorno en el que estás y el entorno también te afecta. Es un dar y recibir, así, y ya. Yo creo que de ahí ya no hay nada más. Ya. Bueno, siento que, no sé, ya escupimos todo lo Sí, que, y llegamos a una buena conclusión. La verdad, me gusta esa parte de la esencia, no lo había pensado. Entonces, mm, ustedes que comenten, esperemos que este podcast tenga una sección de comentarios donde puedan comentar qué piensan de esto y cómo se definirían con todo lo que han escuchado, de si concuerdan o no, y cómo se definirían de quiénes son ustedes. Y pasamos a la siguiente parte del podcast. Bueno, esta parte, vamos a la sección de comunidad. Esta sección de comunidad, esperamos que en un futuro, en los siguientes podcasts, retroalimentemos las partes de que ustedes comenten, que ustedes quieran, tengan alguna pregunta, y en esta parte esperemos responder a todas estas preguntas que nos dejen, o incrementando más énfasis a lo que estemos hablando del tema principal. Entonces, como ahora no vamos a
Y bueno, este es nuestro primer podcast y no tenemos una sección de comunidad referente. Vamos a empezar a hablar sobre todo lo que hemos hablado ahorita, cómo nos sentimos y qué es lo que te gustó de este podcast. Ok. Mm, lo que me gustó es que estamos concretando o que estamos llevando a cabo la actividad que al momento de proponértela también te llama la atención. Es algo que me gusta, o sea, realmente realizar el podcast, yo como le comenté a Paco, básicamente la idea que yo tengo es hablar como amigos, compartir lo que conocemos y pues básicamente lo que comentó hace poco, ya escupimos todo lo que teníamos en este momento del tema que abarcamos este día y es algo que me gusta, llevar a cabo un proyecto que realmente a mí me entusiasma, o sea, realmente me llena, me llena de satisfacción estar llevando a cabo este proyecto. Yo creo que también hablamos cosas en este primer capítulo que a lo mejor pueden ser un poco ambiguas o a lo mejor que no tienen un rumbo claro de lo que estamos diciendo, pero con el tiempo yo espero que podamos tener una mejor desenvoltura, tener una comunidad. Pues también espero que escuchen el capítulo completo y pues puedan comentar, decir qué les parece, si les gusta alguna crítica constructiva que nos puedan hacer para mejorar un área de oportunidad que tengamos. Y es lo que me gusta, o sea, realmente me gusta estar haciendo esto y pues espero que también los que nos estén escuchando también les guste. Yo, bueno, conforme al todo el podcast, al principio realmente me sentía más inseguro. Creo que se nota, se nota la curva de cuando ya siento un tema, digo, me puedo desenvolver en esto porque me apasiona y me vuelve, o sea, tengo que decirlo porque esto, no sé, simplemente lo vamos pensando así como va saliendo y la verdad, a mí me encanta esta parte que llegamos a concluir que entre los dos podemos llegar a una solución que no teníamos muy clara, porque llegar a esta parte de la esencia, la verdad se me va a quedar muy grabada, de, oh, esto así es como te defines y es tan complejo y wow, la verdad esa parte me gustó. Para la sección del podcast de comunidad, igual esperemos que dejen cualquier comentario sobre, sobre el podcast, qué les ha parecido y qué alguna otra cosa que les gustaría que comentemos, que agreguemos y que pueda ser relevante para el podcast en diferentes podcasts que tengamos, porque queremos hablar sobre otro tipo de cosas. Por ejemplo, este tema fue de ¿quién eres tú? Exacto. Entonces, el siguiente tema del podcast lo pensaremos y si quieren darnos algún tema, algún cosa que quieran que empecemos a hablar, principalmente, estaría muy bien Sí, esa retroalimentación. exacto. Sí, o sea, básicamente la idea es esto, tener una charla de amigos eh, y pues llegar aquí, compartir lo que sabemos, lo que conocemos y llegar al final satisfechos, tener un buen momento, que a lo mejor tal vez en algún momento nos podamos llegar a encender un poco, ¿no crees? A lo mejor algún tema que podamos llegar a hacer una confrontación. O sea, estaría interesante, ¿no? Eso puede estar interesante, pero también un poco complicado, porque si Sí, es un tema muy polémico, puede llevar a discusiones, sí, así que exacto. lo deberíamos pensar bien en ese caso. Exacto, pero pues yo espero que sea un buen primer paso y vamos a ver qué tal sigue al siguiente. Vale, entonces, gracias por escucharnos y vamos a la sección de despedidas. No, estamos en la sección de despedidas y pues damos gracias a nuestro invitado de hoy. Que bueno, más que un invitado vamos a ser nosotros dos Ujú. hablando siempre. Esperamos tener invitados después. Nuestro primer podcast. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Acercarte hasta el final. Volvemos a repetir. Esperemos que crezca esta comunidad y que tengamos diferentes personas que comenten estos gustos que tenemos, estos afanes y cosas raras que vamos a ir viendo conforme al tiempo.
Ujú, exacto, o sea, no sé qué más puedo decir. Yo creo que ya dijo todo Paco. Eh, Creo que somos un poco ávidos en cuanto a adquirir nuevos conocimientos. Estamos ávidos de conocimientos y pues esperamos sus respuestas o los comentarios que nos tengan que hacer. Muchas gracias, cuídense y hasta la siguiente semana. O siguiente mes, no sabemos cuánto va a tardar esto en Exacto, subirse y cuánto va a tardar en publicarse y cuándo se publica el otro. Así que muchas gracias. exacto.